Estamos llegando al último capítulo hoy, pero hice un poco de trampa, si recordáis. Cuando empecé con el último capítulo. Así que el primer mensaje, empezamos en el capítulo 13 y vimos cómo Pablo cerraba hablando de este gozo, ese consuelo, esa perfección, esta unidad. Y esos son temas que conforme hemos avanzado, pues hemos entendido estos temas. Pero vamos a llegar hasta este punto. Vamos a mirar la última parte del 12 y entrando en el 13. Y así el tema que puse para hoy es el tema de dispuesto a castigar. ¿Qué tal os parece el título? No anima mucho, ¿no? Los que hemos sido padres, quizás eso describe una época de nuestras vidas. Dispuesto a castigar. Recuerdo muchas veces, llegaba a casa y Maribel me estaba esperando, porque los niños se habían portado mal. Sí, yo sé que es difícil creer, pero sí, nuestros hijos se portaban mal y les había prometido, cuando llegue papá, y tenía que llegar yo a casa dispuesto a castigar. Significaba que quería castigar, venía a casa diciendo, oh, a lo mejor hoy toca castigar. No, para nada. Pero si hacía falta castigar, estaba por la labor. Pablo habla en este pasaje, y ese es un pensamiento que quiero enmarcar, ese pensamiento de dispuesto a castigar. ¿Por qué? Bueno, si para poner el contexto recordamos que había dos grandes quejas sobre Pablo que está tratando en esa sección. Primeramente, se quejaban de que realmente Pablo había sido débil en su presentación física. Sí, su carta era, su carta era truenos y relámpagos, pero cuando llegó Pablo en persona, era poca cosa. Y así lo criticaban por su debilidad. Incluso vemos aquí en el versículo 10 del capítulo 10, palabra menospreciable. Y fíjate que despreciaban a Pablo, que su forma de hablar no era lo que esperaban. Sin embargo, existían estos, lo que Pablo llama grandes apóstoles, que aparentemente eran genios a la hora de dirigir la palabra, y dejaban a Pablo por detrás. Entonces esta queja de Pablo estaba también en el versículo 2. Habían hablado de que Pablo andaba según la carne, que lo que Pablo estaba haciendo era carnal. Pablo era todo menos espiritual. Entonces estas dos quejas realmente gobiernan los capítulos 10, 11, 12 y 13, porque Pablo de alguna manera siempre vuelve a estos temas para hablar de la debilidad y de lo que es la carne, la carnalidad. Entonces Pablo está en este contexto hablando de estos dos quejas de él. Y si recordáis, Pablo está declarando guerra, sobre todo contra estos grandes apóstoles que habían entrado en la iglesia. Y Pablo dice, son falsos maestros, son ministros de Satanás que están intentando desviar a la congregación. Y Pablo dijo, yo vengo y voy a derribar fortalezas, voy a derribar argumentos. Y comentamos cómo Pablo hace esto, demostrando realmente que lo que están haciendo estos grandes apóstoles no es algo espiritual, realmente es carnal lo que están haciendo ellos, comparándose con los demás para intentar, al final, aparentar ser más grande que los demás. Vemos que Pablo no solamente está derribando estos argumentos, sino que está llevando cautivo cada pensamiento a la obediencia a Cristo. Comentamos esto la semana pasada, como Pablo entra en ese tema de, si yo quisiera jactar de mi currículum, yo también tengo currículum, pero no lo voy a hacer. Si voy a gloriarme en algo, me glorío en mi debilidad, porque cuando yo soy débil, Cristo es fuerte. Y ahí Pablo está animando a los corintios también a no seguir a los falsos maestros en el orgullo, sino a realmente buscar a Cristo y humillarse ante Cristo. Pero Pablo en ese pasaje dice en el versículo 6, prontos para castigar, y ahí viene el título, dispuestos a castigar
Y Pablo, la imagen que vimos ahí es que Pablo dice, voy a derribar el muro alrededor de la ciudad, voy a tomar cautivo a la obediencia de Cristo y los que no quieren obedecer a Cristo, los que son rebeldes declarados, que nunca van a doblar la rodilla. Pablo dice, dispuestos a castigar. La importancia para la iglesia es, si una persona no está dispuesta a doblar la rodilla ante Cristo, realmente no forma parte de la iglesia. No significa que no puede entrar por estas puertas y escuchar el mensaje, pero entendemos que esta persona necesita doblar la rodilla ante Cristo. Esa es la gran necesidad y por lo tanto esa persona no pertenece al cuerpo que es la iglesia. Y para decirlo al inverso, nosotros que pertenecemos al cuerpo que es la iglesia, significa que doblamos la rodilla. Nuestro pensamiento ha sido tomado cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando leemos la palabra, intentamos obedecer la palabra. ¿Y qué pasa si no obedezco la palabra? ¿Qué pasa si empiezo a desviarme de la palabra? Pues qué bendición. Yo tengo una familia de hermanos que en amor me pueden hablar y decir, David, te animo. Cuidado, vas por un camino que no es un camino bíblico. Puedo orar contigo, puedo ayudarte, puedo animarte. Esto es lo que significa ser miembro de iglesia. Por eso nosotros tenemos un pacto de iglesia, porque entendemos que formar parte de este cuerpo es un compromiso delante de Dios que tenemos. Y así prometemos buscar, seguir fiel al Señor e invitamos a nuestros hermanos a poder hablar con nosotros en amor si empezamos a desviarnos de este camino. Esto es el contexto de lo que Pablo está hablando. En este contexto empieza a usar frases como, si vengo esta tercera vez o cuando venga esta tercera vez, no seré indulgente. Bueno, se me ocurrió que igual no muchos de nosotros usamos la palabra indulgente en nuestro día a día. ¿Tengo razón? Tengo la sensación de que no es una palabra muy nuestra. Así que puse, no voy a ignorar el pecado. No voy a ser negligente. Igual es una palabra mucho más común para nosotros. No voy a ser negligente en cuanto al pecado. Lo que está diciendo Pablo aquí es, oye, cuando venga, si hay personas que están en rebeldía con Dios, lo vamos a tratar. Incluso en el versículo 10 habla de usar severidad. En ese contexto dice, no quiero usar severidad, pero Pablo está dispuesto a usar severidad, tal como había escrito la carta anterior, no Primera Corintios, sino la carta en medio, que se llama una carta severa. Pablo dice, cuando llegue, si tengo que ser severo, lo seré. Advertencia. Bien, entonces en todo esto, bueno, él habla de destrucción. O sea, Pablo dice, no vengo para destruir, sino para edificar. Pero si tenemos que separarnos de personas que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, nos separaremos de estas personas porque esa es realmente lo que estamos haciendo en la iglesia. La meta es seguir fielmente a Cristo. Bien, entonces en todo este contexto, Pablo entra en este paso final del argumento. Bien, el paso final, realmente voy a adelantar una frase. En el versículo 3 del capítulo 13, o sea, estamos en el 12, pero estoy adelantando una frase del 13, Pablo habla de que ellos buscaban una prueba de que hablaba Cristo en mí. Y empezamos a poner las piezas, a entender lo que estaba pasando. Pablo viene y predica el mensaje y viene la acusación. Pablo es carnal. Pablo dice, ¿carnal? No. No, él dice que está hablando en nombre de Cristo. Por cierto, un apóstol es un enviado, incluso podríamos decir es un embajador. Y Pablo dice, no, realmente hablo en nombre de Cristo. Cuando yo hablo, no estoy hablando a lo que a mí me parece.
la carnalidad que ellos decían que Pablo demostraba. Dice Pablo, no, vosotros queréis una prueba de que realmente Cristo está hablando en mí, y de hecho lo comentamos la semana pasada. Pablo dice, hice las señales del apostolado entre vosotros. O sea, Pablo había hecho milagros que demostraba que efectivamente el mensaje que estaba dando no era lo que a él le parecía sencillamente, era efectivamente el mensaje de Dios. Por lo tanto, ponemos en este contexto, y he puesto como el título aquí, que Pablo, si tenía que castigar, estaba dispuesto, pero realmente quería que entendiera que no era carnalidad. Pablo está diciendo, mira, si vengo y tengo que castigar, no va a ser un momento en que voy a mostrarles quién manda aquí. Voy a mostrarles lo fuerte que soy yo. ¿Recordáis la historia de Roboam? Es que a veces estos nombres del Antiguo Testamento, lo llevamos un poco mal, ¿no? Roboam, ¿quién era? Roboam era el hijo de Salomón. Bien, tenemos a David, Salomón y Roboam. Bajo Roboam está la división del reino. ¿Recordáis cómo ocurrió esa división? Llegaron los líderes del pueblo a Roboam, justo después de la muerte de su padre, y le dijeron, los últimos años han sido duros. Tu padre fue duro con nosotros. Y te rogamos, por favor, suaviza un poco. Danos un poco de aire para que podamos sobrevivir. Curiosamente nos dice el texto que Roboam rechazó, él fue y pidió consejo a los mayores, a los consejeros de su padre. Y los consejeros de su padre dieron la razón a los líderes del pueblo. Dijeron, es verdad, deberías suavizar. Y así, de esta forma, vas a tener al pueblo detrás de ti, deberías hacerlo. Y el texto dice algo interesante. Dice que Roboam rechazó el consejo de los mayores. Interesante. No pidió dos consejos, y luego después vio los dos consejos y dice, este consejo es mejor que el otro. No, directamente rechazó el consejo de los mayores. Y luego fue y preguntó a los que eran de su edad. Los de su edad, ¿qué le van a contar? Sabiendo que ya ha dicho que no a los mayores, sería una tontería decir, sí, deberías hacer lo que te ha pedido el pueblo. Ellos vienen y no. Tú di, si tú piensas que mi padre ha sido fuerte, no habéis visto nada. La frase que siempre me llama la atención dice, mi meñique es más fuerte que la pierna de mi padre. Una mentira como una casa, ¿no? ¿Cómo tienes el meñique? ¿Cómo lo tienes de fuerte? Mi meñique, yo creo que si tuviera que perder algún dedo, lo sacrifico rápidamente porque no lo uso para nada. Ya que no tomo té con mi hija, no me hace falta, ¿no? Ese orgullo de Roboam, Pablo podría haber expresado el mismo tipo de orgullo. ¿Estáis cuestionándome a mí? ¿No sabéis quién soy yo? Mi meñique es más fuerte que el lomo de cualquier persona que me está retando. Pablo dice, espera un momento, si yo vengo y tengo que castigar, no va a ser un tema de carnalidad. Mirad lo que dice aquí, es interesante. Dice en el capítulo 12, empezando en el 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo trae todo este contexto a un ejemplo de padres obrando con hijos, trabajando con hijos. Y lo pone en este contexto de que nunca debería ser el trabajo de los hijos proveer para sus padres. Más bien, la meta en todas las culturas es que los padres provean para los hijos. Ahora, no quiero decir que no hay situaciones en que los hijos
deben cuidar de los padres y que los padres tienen que depender de los hijos. Y qué bendición cuando es así. Qué bendición es para un padre saber que en mi momento de necesidad no estoy solo. Tengo a mis hijos que me apoyan, que están velando por mí. Es una bendición y es realmente una maldición cuando no ocurre. Es una maldición conocer a una persona mayor y en la soledad absoluta, porque sus hijos no quieren saber de él. Esa persona dio su vida para sus hijos cuando eran pequeños y ahora que esa persona tiene necesidades, sus hijos pasan de él. ¡Qué vergüenza! Lo vemos así en todas las sociedades. Pero Pablo dice, ningún padre está intentando ser una carga para sus familiares. Todos nosotros tenemos pensamiento de, quiero hacer lo mío para que mis hijos no tengan que cuidarme a mí en todo momento. Quiero proveer para mis necesidades. E incluso, si puedo proveer para mis hijos, qué bendición es. Pablo empieza con ese pensamiento, pero está en este contexto de entrar y tener que castigar. Y lo que Pablo está diciendo es que yo he actuado como un padre hacia vosotros. Sí es verdad que no es bonito que Pablo tenga que llegar y entrar y tratar problemas y pecados y entrar en conflicto con los corintios. Y sin embargo, Pablo dice, como cualquier padre, estoy dispuesto a hacer lo que necesitan mis hijos para este momento. Estoy dispuesto a proveer para mis hijos. Dice algo increíble. Dice en el 15, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Oye, pensad por un momento en vuestros padres. ¿Veis a vuestros padres en este versículo? Igual no todos tenemos la misma situación, la misma casa, y quizás no. Quizás tus padres realmente no has visto este sacrificio, pero igual todos hemos visto por lo menos algo de este sacrificio. Momentos en que nuestros padres realmente han sufrido necesidad para poder proveernos a nosotros. Yo recuerdo la primera vez que me di cuenta de que mis padres dependía de mis padres. Ahora, eso suena una tontería, pero os cuento lo que pasó. Yo tenía una ruta de periódicos, eso sí, como las películas. Si yo tenía una bici y todas las tardes yo cogía 30, 40 periódicos, los enrollaba, le ponía la goma, lo ponía en mi bicicleta y salía pues durante 1 hora y media ahí por toda la zona por donde vivía y tiraba periódicos así. Y sí, me corrían los perros detrás, sí, rompí una ventana una vez, sí, de todo, tal como las películas, ¿no? Y yo cobraba. Sí, cobraba como $30 al mes. Ahora, sí que fue hace unos años. Tampoco hace tanto, ¿eh? ¿Dónde está lejos? No hace tantos años. Pero yo tenía la sensación de que yo cubría mis gastos, porque ganaba $1 al día, porque estaba todo el mes haciendo ese trabajo para 30. Ahora lo pienso y digo, no puedo creer que mis padres me hayan dejado hacer ese trabajo. Es que me parece terrible, pero bueno, de todas formas, era una experiencia que aprendí muchas cosas. Pero yo tenía la sensación de que yo pagaba mis gastos. Y recuerdo, yo tenía 14, 15 años y me di cuenta de lo que gastaban mis padres en mí. Y recuerdo, empecé a llorar ese momento de sentir, yo dependo de ellos. Ahora, eso es lo que Pablo habla aquí. Dice, yo soy como un padre, estoy dispuesto a gastar lo mío para vosotros. Pensad, Pablo podría haber tenido una vida muy, muy acomodada. Y sin embargo, pasaba la vida andando
de un pueblo a otro, de vez en cuando viajando en barco, pero una vida difícil. No logró tener ni una casa, ni las posesiones que igual podrían haber tenido otros fariseos que estaban en su posición. Y Pablo dice, yo estoy más que dispuesto a gastar lo mío para vosotros. Pero eso no es lo único. Dice, incluso ser gastado. Ese pensamiento de que Pablo dio todo. Él sacrificó su salud por estos hermanos en Corinto. Y luego dice algo que yo creo que es escalofriante. Dice así, en el versículo 15 al final, aunque amándoos más, sea amado menos. Pensad por un momento en tu ser juvenil, con 14, 15 años. Aquellas veces que soltaste aquel comentario hiriente con tus padres, sabiendo el daño que iba a hacer en ellos. Ahí aquel comentario que era un puñal que metías y girabas dentro de tus padres. Y tus padres te miraban con amor. Igual te castigaban, que es correcto, pero no dejaban de amarte a pesar del daño que tú le hiciste con tus comentarios. Y Pablo dice, estoy dispuesto a actuar como un padre con vosotros. Aunque os amo con todo mi ser y gasto lo mío y yo mismo soy gastado, incluso si me amáis menos, sigo amándoos. ¿Por qué amaría Pablo así, de esta forma, a los corintios? Es que no tiene sentido. No tiene lógica ninguna. Pablo, disfruta de la vida. Pero ¿sabéis lo que está haciendo Pablo? Pablo sencillamente está reflejando el amor de quién. El amor de Dios. Porque yo leo estas palabras y digo, ¿sabes quién gastó lo suyo? Incluso él mismo se gastó del todo. Y aunque nos amaba incondicionalmente y completamente, nosotros lo despreciamos. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Su amor es el patrón que Pablo dice, si Él me amó a mí de esta forma y ahora me ha llamado a amar a los corintios, voy a amar a los corintios. Y eso no es carnalidad, esto es espiritual, esto es reflejar algo precioso espiritual que es de Dios. No es ninguna sorpresa. Efesios 6 anima a los padres a tener cuidado de que en su disciplina no desanimen a sus hijos, no los aparten más del Señor, sino que los disciplinan en el amor y la admonición del Señor. En Hebreos vemos el amor de Dios hacia nosotros, que nos disciplina, nos ama tanto que nos disciplina una y otra vez. Y Pablo dice, esto es lo que yo estoy haciendo con vosotros, corintios. El amor de un padre y luego ese deseo de no ser una carga para ellos. Pablo pone esa misión con los corintios dentro de este contexto del amor y dice, tenéis que entender, no es carnalidad, es amor. ¿Y por qué entonces? Amándolos, ¿por qué está dispuesto a castigarles? Pablo lo resume con estas palabras. Todo lo hago para edificación. Lo hago porque es por tu bien. Oye, ¿tus padres te decían eso en algún momento cuando te castigaban? Lo hago por tu bien. Un día me darás las gracias por lo que estoy haciendo hoy. Bueno, esas son las frases que escuchamos con nuestros oídos jóvenes y decimos, anda ya, tú disfrutas de esto, lo sé, lo estás disfrutando al máximo y yo jamás te voy a dar la gracia por eso. Y pasan 10 años y nos encontramos con nuestros hijos diciendo, un día me darás las gracias por lo que estoy haciendo hoy.
Lo hago porque te amo. Me duele a mí más que te duele a ti. Todo lo que decíamos, mentira. Luego después, cuando estamos en los zapatos de nuestro padre, decimos, pues era verdad. Que no es agradable castigar, pero es necesario y por lo tanto lo hacemos. Y así Pablo dice, ¿pensáis que estoy aquí por carnalidad? No, estoy aquí para edificación. Es muy interesante cómo termina el capítulo 12. Pablo dice en el 20, pues me temo, y eso es verdad, un temor de que cuando Pablo llegue a Corinto, ¿qué es lo que va a encontrar? Él tiene ese nudo en el estómago diciendo, llego y ¿qué encuentro? ¿Y si encuentro? Dice aquí, yo encuentro y haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y luego continúa y dice, los que incluso la inmundicia, la fornicación y lascivia que han cometido. Oye, ¿os suena esta lista? O sea, tú lees esta lista al final del 12 y dices, ¿de qué me suena? A mí casi me suena como un bosquejo de 1 Corintios. ¿Recordáis cómo empieza 1 Corintios? Me han llegado noticias que en la iglesia no es una iglesia, son 4 iglesias. Y así están entre ellos. Los que son de Pablo, porque son mejores. Los que son de Pedro, los que son de Apolo, los que son de Cristo. Y ahí hay peleas, disensiones, incluso hay unos que han llevado a otros a juicio ante el mundo. Hay fornicación, tal situación que dice, mira, esta da vergüenza entre los incrédulos comentar lo que está pasando entre vosotros. Pablo dice, mira, cuando yo llegue a vosotros, lo que no quiero encontrar es todo este pecado, pero estoy dispuesto a tratar este pecado. Incluso, ya que lo he tratado en el pasado, volver a tratar. Tengo que ser como un padre. Oye, padres, puede que hayamos hablado a nuestros hijos 20.000 veces, o por lo menos 10 o 11, ¿no? De un tema, y vuelven a hacerlo. ¿Qué hacemos? Pedimos paciencia y volvemos a tratar el asunto. Es que hay que seguir tratando el asunto, no hay que lavar las manos y rendirnos en nunca. Tenemos que seguir trabajando. Y Pablo dice, aunque venga y encuentre los mismos pecados que estaban ocurriendo, por los cuales escribí la primera carta, yo voy a tratar esos pecados otra vez. ¿Por qué? Porque Pablo desea erradicar el pecado entre estos corintios. Guardar el pensamiento porque volvemos a esto. Pero continuando en el 13, lo que Pablo hace es un poco gira el pensamiento y dice, ¿y si llego y no tengo que castigar? ¿Y si llego y realmente las cosas han empezado a marchar bien y no me hace falta entrar ahí con espada a diestra y siniestra? Pablo dice, bueno, quiero que sepas que si llego y no tengo que castigar, tampoco es debilidad. Tampoco es, menos mal que no tengo... Yo aguantaré cualquier cosa por no tener que confrontar. Pablo dice, estoy dispuesto a confrontar y si hace falta, castigar. Pero, si no tengo que hacerlo, mejor. Pero eso no es porque soy débil. Pablo arranca este pasaje hablando del poder de Cristo. Qué bonito pasaje. Empezando aquí en el versículo 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Comentamos en esta mañana este pensamiento. Cristo colgado en la cruz parecía débil. Ante los ojos del mundo pensaban que era débil y sin embargo, cuando quitó la piedra de la boca de la tumba y salió victorioso, se notaba que realmente esa debilidad supuesta de Cristo realmente era fuerza. El que podría haber llamado legiones de ángeles para poder bajarlo de la cruz,
se mantuvo clavado a esa cruz por la fuerza que hubo dentro de él, el amor suyo que le llevó a sufrir hasta la última gota el castigo de nuestros pecados. Y Pablo dice, muchas veces lo que parece ser débil realmente no es debilidad, realmente abre la puerta a lo que es fuerza. Y Pablo dice estas palabras, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Cuando dice somos débiles en él, no quiere decir que si estamos confiando en Cristo somos débiles. Más bien, entiendo que lo ponemos en el contexto de lo que vimos la semana pasada, donde Pablo goza en su debilidad porque así la fuerza de Cristo se manifiesta en él. Entonces, dice, aunque confiando en él todavía se nos ve débiles, ahí estaba Pablo hablando de su aguijón en la carne. Quizás tenía algo que ver con esa palabra menospreciable que ellos habían despreciado en cuanto a su forma de hablar. Y Pablo dice, no, pero esa debilidad cuando estoy en él realmente abre la puerta a que se vea, se manifieste el poder de Dios en mi vida. Por lo tanto, viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo habla del poder de Dios que se manifiesta en su vida. Y este tema es sumamente importante en este contexto, porque si tenemos alguna esperanza de vivir la vida cristiana, no digo de edificar una fachada y aparentar que estamos viviendo la vida cristiana. Eso es otra historia. Esa hipocresía se ha intentado hacer en todas las culturas, en todos los tiempos. Yo no hablo de esto, hablo de ser genuinos y vivir la vida cristiana. Nuestra única esperanza es el poder de Cristo. Pablo lo pone en este contexto y dice, si el poder de Cristo habita en vosotros, suelta este poder y deja que el poder se manifieste en vuestras vidas. Y Pablo lo hace mediante un mandamiento. El versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora, eso me encanta, porque si en la primera parte de ese mensaje Pablo hablaba en términos de un padre, yo soy padre, y por lo tanto conecto con lo que Pablo está diciendo, en la segunda parte de ese pasaje Pablo se pone en términos de un profesor. Yo soy profesor. Y también conecto con lo que Pablo está diciendo. El lenguaje aquí es muy interesante. Examinaos. Nos gustan los exámenes, ¿verdad? Los que sois estudiantes, no hay mejor noticia que saber, vamos a tener un examen la semana que viene. Y sobre todo cuando es un profesor de estos que pone exámenes difíciles. Yo hablo mentira, ¿no? ¡Ninguno se regocija en esos momentos! Bueno, habrá algún friki en la clase que sí, pero descartando a esa persona, ¿no? Pero Pablo no habla de examinar los unos a los otros, de estar ahí, tú no eres de verdad, seguramente. ¿Cuál es el 18º libro de la Biblia? ¿No lo sabes? ¡Buah! ¡Qué mal! No habla de un ambiente así, habla de más bien un ambiente sumamente personal en que yo me pongo a examinarme a mí mismo y me pregunto, ¿yo pertenezco al Señor? ¿Realmente yo estoy dentro de la fe? ¿O qué es lo que hay en mi vida? Qué interesante este pensamiento. Como comenté en esta mañana, Pablo usa ese mismo mandamiento que vemos en esta segunda parte cuando escribe en 1 Corintios sobre la mesa del Señor. Y siempre que celebramos la mesa del Señor, siempre buscamos tener un momento para poder examinarnos a nosotros mismos. Oye, ¿cómo estoy? ¿Estoy andando bien? ¿Estoy pecando? ¿Hay alguien que tiene algo en contra de mí por algo que yo he hecho? ¿Debería arreglar algo con alguien antes de sentarme aquí
a participar de la mesa del Señor. Pablo usa ese mismo lenguaje que había usado en 1 Corintios y lo trae aquí, dice, examinaos y dice, y probaos, bueno, nuestra traducción, probaos a vosotros mismos. Y luego pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Ese pensamiento de, oye, ¿está Cristo en tu vida o no está? Deberías tú tener la seguridad de si Cristo está en tu vida. Ahora, entra en este pasaje algo interesante. En varias veces vemos la palabra reprobados. Y digo, por eso es importante que comprendamos en este contexto que Pablo está usando el lenguaje académico, lenguaje de escuela, porque cuando dice examinaros, está hablando de tomar un examen, hacer un examen a ti mismo. Cuando habla de probaos, está hablando de hacer una prueba, y esa palabra que se traduce reprobados tiene que ver con el que no aprueba el examen. En nuestro lenguaje hablamos de los suspendidos, ¿vale? O he puesto aquí no acertar o equivocarse, porque debemos entender que Pablo está diciendo aquí, por ejemplo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y aquí dice, a no ser que estáis, y leemos reprobados y nos viene a la mente un pensamiento teológico de que el que está excluido de Dios, pero el pensamiento es, si no apruebas el examen, si no has pasado el examen, o sea, mira tu vida y si apruebas el examen, es que Cristo está en ti. ¿Qué significa esto? Tenemos todo lo que necesitamos para poder seguir a Dios si Cristo está en nosotros. Vuelvo a lo que es el Salmo 23. Hace años estaba pensando cómo podría expresar el Salmo 23 para mí, para comprender mejor lo que está diciendo. Y terminé con esto. Yo no necesito nada si es que tengo al Señor como mi pastor. Qué buena verdad para nosotros. Yo no tengo necesidad de nada porque mi pastor es el Señor. Y eso es el pensamiento que tiene Pablo aquí. Oye, examinaos. Si estáis en la fe y si estáis en la fe tenéis a Cristo y si tenéis a Cristo no necesitáis nada más. Pero cuidado, si no aprobáis el examen, si Cristo no está en vosotros, realmente no hay nada que podáis hacer. En vuestra fuerza nunca vais a poder agradar a Dios en vuestra carne. Todo este pasaje yo lo puse así en otro lenguaje. Dice, examinaos a vosotros mismos para asegurar que estáis en la fe. Poneros a prueba. He puesto en negrita palabras que están relacionadas, que tienen que ver con ese pensamiento de aprobar o suspender, ¿vale? ¿O no estáis convencidos en vosotros mismos que Jesús el Mesías está en vosotros? A no ser que suspendéis el examen. Espero que sepáis que nosotros no hemos suspendido el examen. Y nuestra oración por vosotros ante Dios es que no hagáis ni una cosa mala. No para que parezca que teníamos razón nosotros, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aquí en este pasaje es donde yo estaba luchando un poco con el pasaje para comprender lo que Pablo está diciendo. Y lo que entiendo que Pablo está diciendo es que su meta no era tener la razón. No era decir, vosotros vais a tropezar, vais a tener problemas, vais a estar en pecado, para luego después decir, ¿ves? Os lo decía, tenía razón, ¿ves que sois un desastre? Qué malos que sois. Pablo dice, no, incluso estoy dispuesto a estar equivocado, porque yo decía, cuidado, vais por mal camino, y luego llega Pablo y los corintios van bien. En la iglesia están siguiendo la palabra de Dios. Y que si alguien me dice, Pablo, tú decías que estaban mal, mira, están bien. Pablo dice, me alegro. Yo no estoy ahí para intentar tener la razón. Mi meta es que evitéis el pecado para que realmente estéis aprobados. Eso es la meta de Pablo. Y por lo tanto, Pablo termina diciendo, mira, lo único que podemos hacer es
hablar según la verdad, nada en contra de la verdad. Y Pablo está advirtiendo, porque la situación es grave en Corinto. Hay unos líderes que están intentando desviar a la congregación y Pablo está advirtiendo, cuidado, ya se dirige a ellos, pero también al resto de los corintios. No vayáis en contra o detrás de estos falsos maestros. No queréis ser suspendidos en la asignatura. Qué interesante. No sé, a veces hoy en día parece que no pasa nada si suspendes. Solo una asignatura o dos. Ese pensamiento espiritualmente está lejísimo de la mente de Pablo. Oye, queremos hacer todo lo posible para aprobar cada materia, cada asignatura. No queremos suspender nada. Y el secreto de hacerlo es ver que efectivamente estamos en Cristo, que Cristo es el que está gobernando en nuestro corazón. Por lo tanto, Pablo les anima no solamente a examinarse, sino realmente dejar que la fuerza de Cristo se perfeccione en ellos, y terminamos el pasaje hablando de la perfección. Cuando hablamos de la perfección no estamos hablando de que nunca pecaban, estamos hablando de los que están completos en Cristo. Así lo dijo Pablo a los colosenses, para que estéis completos en Cristo, que dejéis que Cristo haga su obra en vosotros. Lo que dijo Pablo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará, la llevará a fruición en el día de Cristo. Esta es nuestra meta, hermanos. Por lo tanto, con esas palabras volvemos a donde empezamos estos mensajes. Por lo demás, hermanos, versículo 11 del capítulo 13, tened gozo. Claro, fácil para ellos, porque lo tenían todo fácil. No, estaban en situaciones difíciles, pero gozo. Perfeccionaos, tal como está diciendo aquí. Consolaos, el Dios de toda consolación puede consolar vuestras vidas para que vosotros también podáis consolar a los demás. Vivid en paz y sed de un mismo sentir, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Quiero terminar este mensaje con dos pensamientos. Cuanto más he leído, estudiado este pasaje, me devuelve a estos dos temas. Primeramente, el amor. Pablo empezó el pasaje hablando del amor de un padre que estaba dispuesto a sacrificarse, a dar el todo por el bien de su hijo. Y hablamos del amor de Dios, que efectivamente se sacrificó y dio del todo por nosotros. Y quiero preguntarte, ¿tú has conocido el amor de Dios? ¿Tú has conocido este amor? ¿Has llegado al momento en que te has visto pecador y has puesto tu confianza exclusivamente en Cristo y has experimentado el amor del que tú antes odiabas o por lo menos ignorabas? Si no has experimentado este amor, paramos. Y ahora es el momento. Confía en Cristo. El amor de Dios, que amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo unigénito, está para ti hoy. Pero si lo has experimentado, pregunto, ¿ese amor que tú has experimentado está reflejado en tu vida? Porque Pablo lo está reflejando hacia sus hermanos. Y sinceramente deberíamos nosotros también reflejar ese amor hacia nuestros hermanos. Lo que comentaba antes. La iglesia debe ser un sitio donde trabajamos en equipo para llegar a la misma meta. La meta es andar en comunión con Dios. ¿Mostramos amor hacia nuestros hermanos? ¿O más bien sentimos un poco de, es problema suyo, yo no me meto en su vida, que no se meta él en mi vida? Es que a veces es fácil tener esa actitud, pero esa actitud no es la meta de una iglesia. La meta de una iglesia tampoco es que
yo soy perfecto porque no pueden ser los demás perfectos. No, la meta de la iglesia es trabajamos juntos para agradar a Dios. ¿Qué tal vamos con ese amor? ¿Estamos dispuestos a gastar lo nuestro, incluso ser gastados, e incluso amando más, ser amados menos? Eso no es fácil, pero Dios nos llama precisamente a esto. Y luego el pensamiento del poder. Cuidado, lo que hemos hablado del amor, eso no ocurre de forma natural. Puede ser que dices, no, yo sentí ese amor natural para mi hijo, mi hija. Sí, Dios ha hecho algo precioso en transformarnos por medio de ser padres. Pero ese amor muchas veces es complicado en un contexto como una iglesia, con personas que a veces los roces nos hacen daño. Pero es que el poder no tiene que venir de nosotros, el poder tiene que venir de Cristo. Y por lo tanto, reconocemos nuestra debilidad, nos gozamos en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, Cristo es fuerte. Y decimos, Señor, dame un amor para mis hermanos. Dame la capacidad de realmente ser un ánimo, un estímulo para mis hermanos. ¿Qué poder habría en esta congregación si cada uno de nosotros viviéramos con el poder de Dios para animar y edificar y estimular a nuestros hermanos en Cristo? Esa es la meta. Eso es lo que queremos. Y deseo que Dios manifieste esto en nosotros. Padre, ¿dónde empezamos? Porque este mensaje no es fácil, ni es natural. Es mucho más fácil poner la fachada y creer que estamos bien. Es más fácil ocuparnos de nosotros mismos y mirar en la otra dirección en cuanto a las necesidades que nos rodean. Pero Padre, no queremos vivir así. Más bien queremos ser la luz del mundo. Y Cristo nos ha puesto aquí como una ciudad sobre una colina que brilla, que no puede ser escondida. Y queremos que tu luz brille en nosotros. Ruego, Señor, por las familias. Ruego por los padres que están amando a sus hijos, intentando corregir y guiar y enseñar a sus hijos. Por favor, dales constancia, amor, fuerza. Y ruego por esa generación. Danos esta generación, Padre. Ruego que sus corazones estén blandos y que te conozcan. Pero también, Padre, pido por nosotros como congregación que amemos de verdad y que efectivamente podamos luchar y animar hacia ese crecimiento espiritual para erradicar el pecado en nuestras vidas, para andar en pos de Cristo. Sé que no vamos a terminar de erradicar el pecado. Sé que el pecado siempre nos asedia. Y sin embargo, podemos experimentar más y más victoria en Cristo. Seguir avanzando, creciendo. Y eso es lo que deseamos. Manifiesta tu poder en nosotros para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.